Esta lista de reproducción es una colección de ejercicios sobre unidades químicas de masa. En esta ocasión vamos a calcular el peso de un átomo de carbono. Ten presente que no te estoy hablando de calcular el peso atómico relativo del carbono en UMA, unidades de masa atómica, sino más bien el peso de un átomo de carbono en gramos. Ejercicio 2. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono en gramos? Dato: el peso atómico del carbono es igual a 12 unidades de masa atómica. Antes de dar respuesta a esta pregunta, quiero que tengas en cuenta el concepto de mol. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales, estas pueden ser átomos, moléculas, electrones, fotones, etc., como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. En 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Este número, 6,022 por 10 a la 23, es un número importante y se llama número de Avogadro. De manera que, si yo te hablo de un mol de átomos, te estaré hablando de 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si te hablo de un mol de moléculas, te estaré hablando de 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si te hablo de un mol de electrones, te estaré hablando de 6,022 por 10 a la 23 electrones. Si te hablo de un mol de fotones, te estaré hablando de 6,022 por 10 a la 23 fotones. Y así. Por lo anterior dicho, podemos afirmar que en un mol de átomos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahora te pregunto, ¿cuál es la masa de un mol de carbono? Para saber esto, basta con que expresemos el peso atómico del carbono, esto es, 12 unidades de masa atómica, en gramos. Es decir, la masa de un mol de carbono es igual a 12 gramos. Y por tanto, podemos afirmar que en 12 gramos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, está claro que en 12 gramos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Nos preguntan por la masa de un átomo de carbono, o más bien por el peso. Sin embargo, debes tener presente que en química se utilizan indistintamente, aunque está mal, los términos masa y peso. Por otro lado, debes notar que si los valores de la masa de carbono aumentan o disminuyen, los valores correspondientes de el número de átomos de carbono aumentarán o disminuirán en la misma proporción. Es decir, la masa de carbono y el número de átomos de carbono son magnitudes directamente proporcionales. Y por ello podemos afirmar que 12 gramos entre X es igual a 6,022 por 10 a la 23 entre 1. Nota que átomos de carbono no es una unidad real, solo lo estoy poniendo para especificar de qué estamos hablando. Hemos obtenido entonces la ecuación 12 gramos entre X es igual a 6,022 por 10 a la 23 entre 1. Vamos a pasar 6,022 por 10 a la 23 del segundo miembro al primer miembro dividiendo y X del primer miembro al segundo miembro multiplicando, de manera que podemos decir que 12 gramos entre 6,022 por 10 a la 23 es igual a X. Y 12 gramos entre 6,022 por 10 a la 23 redondeado al entero es igual a 2 por 10 a la menos 23 gramos. Esta es la masa de un átomo de carbono. Ten presente que para dividir 12 gramos entre 6,022 por 10 a la 23, primero dividimos 12 entre 6,022, lo cual, redondeado a la centésima, es igual a 1,99. Aproximadamente 2. Por otro lado, para pasar esta potencia 10 a la 23 del denominador al numerador, simplemente le cambiamos el signo al exponente, es decir, en lugar de 10 a la 23, vamos a escribir en el numerador 10 a la menos 23. Por tanto, 12 gramos entre 6,022 por 10 a la 23 es aproximadamente
2 por 10 a la menos 23 gramos. Y con esto terminamos por ahora. En el siguiente video calcularemos la masa de una molécula de agua en gramos.